Amén, gloria a Dios, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Hoy es una hermosa noche, tenemos una gran bendición, la cual estamos alrededor de la palabra, la cual creemos que la palabra es Cristo Jesús, aquel verbo que habitó con nosotros y hemos visto su gloria, como gloria del único Hijo de Dios, del unigénito, único Hijo de Dios, lleno de poder, de gracia y de verdad. Ese verbo se hizo carne y habitó juntamente con nosotros. Entonces, esa palabra es la que tenemos en esta noche. Hoy esperamos que Dios nos guíe, que nos dé su palabra. Estamos transmitiendo a través de esta página de Facebook. Más al ratito va a estar en el canal de YouTube. Puede seguirnos en el canal de YouTube. Puede darle like. Puede hacer su comentario. Hoy estamos aportando un granito de arena a la causa, la cual creemos nosotros que estamos en el último tiempo, un tiempo tan glorioso, pero un tiempo tan difícil para muchas personas, porque dijo el Señor: por cuanto tú no eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces es necesario que el creyente genuino no sea frío ni sea tibio, sino que sea caliente para no ser vomitado de la boca de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, hoy hay mucha religiosidad. Ese espíritu de religiosidad está en todas las iglesias. Hoy está pasando algo muy curioso en las iglesias cristianas, en el cual muchas veces uno, como cristiano, seguidor de Cristo, creyente según el criterio de uno, pero cuando vienen pruebas y vienen luchas, lo primero que uno hace es refugiarse en otros medios que no es la palabra, que no es Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos prometido a Dios: Señor, este día que yo me estoy bautizando, Padre, nunca te voy a fallar, voy a servirte hasta el último día de mi vida? Pero ¿qué ha sucedido? Que vienen problemas y uno huye, como Jonás huyó a Tarsis en vez de ir a Nínive. Entonces uno empieza a huir y empieza a correr de Dios. ¿Por qué? Porque a veces uno no soporta los problemas, las circunstancias. Eso quiere decir y nos indica que ciertamente nosotros no estamos cimentados en la roca que es Cristo Jesús. No estamos cimentados en la piedra. Ciertamente es verdad que hizo usted su casa, es verdad. Pero cuando uno lo hace en la roca que es Cristo, esa roca inconmovible, aunque vengan fuertes lluvias, fuertes tormentas, huracanes, terremotos, la casa permanecerá de pie. Pero aquel joven, ciertamente, él hizo su casa en arenas movedizas, vino el viento, subió la marea, las aguas golpearon a la casa y la casa se derrumbó. Entonces la palabra de Dios nos coloca en la fe perfecta, nos coloca en nuestra posición, la cual usted debe de creer que usted es predestinado antes de la fundación del mundo, que lo que a usted le ha pasado no es por nada le ha pasado, sino es por un propósito. Entonces, hermanos, hermanas, que ustedes me escuchan a través de este medio, en las próximas horas, en las próximas semanas, quizás en años que este video siga, entonces van a acordarse de estas palabras, porque esto va trascendiendo a través de los tiempos y edades. Entonces es necesario que nosotros comprendamos quiénes somos, qué estamos haciendo, cuál es el propósito del por qué estamos aquí. ¿Es verdad que somos cristianos? ¿Es verdad que tenemos fe? ¿Por qué estamos viviendo de esa manera cuando debemos de vivir de otra manera, según la que agrade a Dios?
a Cristo, a su palabra. Entonces, así como estamos, un saludo a todos, a todas las hermanas, a todos los hermanos. Un saludo, Dios los bendiga, Dios bendiga su vida, bendiga a cada uno de ustedes. Ya es tarde, vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios. Maravilloso Padre Celestial, que moras en las alturas, oh Dios, nos presentamos una vez más delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque has permitido que en esta noche la palabra esté con nosotros, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, nos proteja y nos blinde. Guíenos a toda verdad y a toda justicia. Muéstrenos el camino que nos lleva a la vida eterna. Condúzcanos nuestros pies por el sendero, Señor, de la vida. Ayúdanos a ir a perfección, Señor, a la estatura de un varón perfecto. Permite, Señor, que nuestra fe aumente. Permite que nuestros corazones no desfallen ni descaigan, Señor, sino que sean fortalecidos como las águilas. Cada día más, Señor. Porque estamos en tiempos tan difíciles, Señor, en el cual la fe de muchos cristianos ha caído, Padre. Pero permite, Señor, que la fe de los creyentes aumente y crezca, Señor. Permite que los caídos se levanten. Permite que los enfermos sean sanados. Que los ciegos puedan ver tu gloria. Que los paralíticos se puedan levantar. Que los leprosos puedan ser restaurados, Señor. Y que cada uno de mis hermanos pueda levantarse, Padre. Como dijo la palabra de Dios a través de Joel. Proclamar esto entre las naciones. Buscar a los fuertes, hombres de guerra, acérquense. Hacer de nuestras asadones lanza de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Oh Señor, permite que nosotros seamos fortalecidos como las águilas. En tu presencia, en tu Espíritu Santo, podamos ser fortalecidos, Señor. Podamos recibir de tu fuerza sobrenatural como el búfalo, como el águila. Porque usted es torre fuerte, oh Dios. Y permite que solamente la gloria sea para usted. Usa este siervo inútil, Padre. Usa mis cuerdas vocales, usa mi vida, usa mi corazón. Enséñanos lo que no sabemos y ayúdanos a comprender lo que no comprendemos. Prepara los corazones y la mente. Que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y dé el 100 por 1, Señor. Oh Señor, gracias en el nombre del Señor Jesús, el Cristo de la gloria. Aleluya. Amén, amén, amén. Bien, este tema se titula El pequeño David. Un jovencito, conforme al corazón de Dios, un jovencito que ciertamente desde el día de su juventud estaba atrás del rebaño, atrás de la majada. Pero Dios le dio un manto real y lo exaltó hasta llegar a ser rey. Pero este joven, hay algo curioso, que tenía en su corazón el adorar a Dios. Era un verdadero adorador. Dios quiere ciertamente personas. No quiere que sean inteligentes. No quiere que sean millonarios. No quiere que sean personas con un título, un grado de estudio, con dones especiales, pulidos, con buena educación. Dios no quiere nada de eso. Dios solamente quiere que una persona se pare por su palabra, que crea de todo corazón lo que Él está diciendo. Dios lo que quiere, un corazón constricto y humillado. Dios lo que desea de usted es que realmente usted le crea. Entonces, Samuel unge a David. Este mensaje se titula El pequeño David. Yo no sé cuántos pequeños David haya. Yo no sé si usted es un pequeño David. Este pequeño David
tenía el Espíritu de Dios. O yo no sé si usted está pasando un problema y ha dudado de su fe. Por el problema que está, ya se fue de la iglesia. Ya se fue del compañerismo de Cristo, del compañerismo de los hermanos. Entonces yo no sé qué esté pasando en su vida, en su corazón. Pero si la palabra de Dios no lo posiciona, entonces ¿qué lo va a posicionar a usted? Dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. Este está en 1 Samuel capítulo 16. Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. El Señor respondió: toma contigo una becerra de las vacas y di a ofrecer sacrificio al Señor. He venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Esto, hermano, esto que estamos leyendo, usted tiene que creerlo. Tiene que creer en su llamado. Tiene que creer en predestinación. Sea cual sea el problema, no importa. Si le fallaste al Señor, reconcíliate con Él. Él ciertamente no mandó al Hijo para condenar al mundo, sino para que Cristo, para que usted sea salvo por Él, por Cristo, por el Hijo de Dios. Dice: y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo el Señor, y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante del Señor estás ungido. El Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces, hermanos, si a usted lo han criticado, hermanas, si a usted lo han criticado, si han hablado de usted mal, a lo primero que nos vamos a enfrentar es críticas de la familia. Segundo, críticas de la iglesia. Tercera, críticas de su propia conciencia de usted. Entonces, usted no tome cuidado en estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios no mira al físico. Él no mira la estatura, a la clase social a la que usted pertenece. Si tiene usted poder político, económico o ecuménico, Él no ve esas cosas. Él lo que ve es el corazón. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco es este escogido del Señor. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco es este el elegido del Señor. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: que aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí:
envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor le dijo: levántate y úngelo, porque este es, aleluya. Es un privilegio ser elegido por Dios. Es un gran privilegio ser ungido por Dios. Pero hermanos, tiene su precio. Críticas y más críticas. Es hermoso cuando un siervo de Dios es usado por él mismo. Es hermoso cuando una sierva de Dios, Dios la unge para usarla. He visto hermanas, una hermana oró por un hermano, por un joven que se había muerto, y le dijo por su nombre, porque escuchó la voz audible de Dios que le dijo: dile por su nombre que venga resurrección. Ella dijo el nombre de ese varón. Dijo: ven a resurrección por el poder de la palabra. Y ese hombre resucitó y ella se espantó. Nunca había experimentado tal cosa. Entonces, hermanos, pero usted tiene que creer en su llamado. Usted tiene que creer a las promesas de Dios, a la palabra. Usted tiene que creer que usted es hijo de Dios. No solamente es bueno orar, es bueno ayunar, es bueno cantar, alabarle a Dios, pero más bueno es actuar. Actuar. Porque las sensaciones se acaban. Pero lo que usted tenga en el corazón, eso permanece para siempre. Entonces, hermanos, ungieron a David, al pequeño David. Y escuche esto. Y el espíritu del Señor se apartó de Saúl y lo atormentó un espíritu malo de parte del Señor. Todo viene del Señor. Dice: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Gloria a Dios. Tome nota. He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar el arpa, es valiente y vigoroso, hombre de guerra. Hermanos, David no era un hombre de guerra. David era un jovencito que se dedicaba a cuidar el ganado. Pero cuando Dios a usted lo unge, cuando Dios le da gracia, cuando Dios le abre puertas, no es necesario que usted realmente tenga un gran título. Yo lo he visto y puedo hablar de un siervo. Cómo ese siervo empezó en la iglesia. Dios lo empezó a usar con el ministerio de evangelista, con el don de sanidad divina y el don de discernimiento. Esos dos dones poderosos. Entonces, hermano, él empezó en la iglesia, empezó a probar el poder de Dios, ser usado por Dios. La fama empezó a correr. Llegaron predicadores y le dijeron: hermano, ¿será que usted puede ir a mi iglesia? Porque ese don y esos ministerios lo necesitamos en la iglesia. Él dijo: claro que sí, vengan a buscarme. Habló con el pastor: me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Dijo el pastor: pues si te están hablando, pues ve, es Dios en el asunto abriéndote puertas, porque tú no estás llevando ni un papel, ni nada, no estás diciendo a la gente, ellos te están mirando porque Dios está poniendo su mirada en ti, te está usando, muchacho. Entonces él agarró, fue. Al ratito, dos hermanos: ¿sabes qué?
hermano, lo necesitamos en tal lugar, podemos agendarnos para tal fecha. Dios bendiga a mi suegra María Vázquez, a mi esposa Karina, Dios la bendiga, Dios siga bendiciendo su vida, y a cada uno de los presentes, Dios los bendiga. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, empezaron a agendarlos. Al ratito vino uno, ¿sabes qué? Te necesitamos en Belice. Dijo él, pero yo no tengo pasaporte. No hay problema, hermano, ahorita te sacamos el pasaporte. Juntaron toda la iglesia, sacaron su pasaporte y lo llevaron. Y así lo empezaron a llevar a Veracruz, Tabasco, lo llevaron para Estados Unidos y le sacaban su pasaporte, su visa y se lo llevaban. Le pagaban hospedaje, le pagaban, a veces le pagaban hotel, los viáticos, alimento y cuántas cosas le pagaban. Entonces, cuando Dios a usted le quiere bendecir, lo quiere usar, solamente usted tiene que ser reverente en cuanto a la palabra y dejarse usar. Y vean esto. Los filisteos juntaron a su ejército, eso está en 1 Samuel capítulo 17, dice. Juntaron a su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elam, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte, a un lado, en Israel estaba sobre el otro monte, al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Imagínense su altura. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una costa de malla, y era el peso de la costa 5,000 siclos de bronce. Hermanos, este Goliat era una máquina de guerra. Era una máquina. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. Iba su escudero delante de él. Y se paró y Dios dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Era un gran reto para los hijos de Israel. Un hombre de esa altura, de esa masa muscular tan fuerte, lleno de puro bronce. Entonces, hermanos, pero si tan solo hubiera alguien que se parara por la palabra, la historia cambiaría. Si hoy en estos tiempos hubiera un hombre que realmente se pare por la palabra de Dios y no haga acepción de personas, porque ciertamente los movimientos, la religión está dividiendo terriblemente. Está dividiendo, en el cual si usted va a una congregación no se quiere juntar con el otro porque cree que usted está correcto. Pero lo que es correcto, y yo le puedo decir, es la palabra de Dios. Que dice la palabra de Dios: amémonos unos con otros. Y en esto conoceréis que ciertamente son mis siervos. Si nosotros somos capaces de amar a vuestros enemigos, entonces el Espíritu de Dios está en nosotros.
Vea en capítulo 17, versículo 12 dice: y David era hijo de aquel hombre efreteo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra era Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguió pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Imagínense, 40 días el enemigo retando, y nadie salía en esos 40 días. No había nadie que tuviera fe. No había nadie que pudiera pararse para defender a los escuadrones del Dios viviente. No había nadie que pudiera darle frente a ese hombre, porque tenían terror, tenían miedo. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Y llegando al campamento, cuando el ejército salía a orden de batalla, y daban gritos de combate. Durante esos 40 días, escuche bien, no había nadie que le enfrentara al gigante. Pero cuando apareció realmente un ungido de Dios, cuando apareció David, cambió todo. ¿Y por qué cambió todo? Sigue grabando. ¿Y por qué cambió todo? Porque había alguien que se paraba por la palabra. Entonces, hermanos, hoy hay muchas personas hay muchos enfermos, muchos necesitados, muchas personas que están muriendo, pero no hay gente que se pare por la palabra. Pero cuando usted se para por la palabra y toma a Dios por la palabra, Dios se para por usted. Y esto lo vamos a ver ahorita. Entonces usted necesita el espíritu que estaba en David para que usted pueda pararse por la palabra. ¿Y cuál es el espíritu que estaba en David? El Espíritu Santo. ¿Y cuál es el Espíritu Santo? El mismo Espíritu de Dios, el mismo Dios en usted. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente al ejército. Entonces David dejó su carga en mano de la guardia que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien, mientras él hablaba con ellos. Y aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y la oyó David. Oh, hermano, hermana, yo no sé usted, pero cuando usted está lleno del poder de Dios, cuando usted está ungido, cuando usted tiene fe, cuando usted está seguro que
que es ungido de Dios, que es un siervo de Dios, que es una sierva de Dios, que está seguro, cierto de Dios, que Dios la usa a usted cuando usted escucha un reto de eso. Usted corre a la línea del deber. ¿Por qué? Porque esto lo llena a usted de celo. Porque no puede ser posible que vengan y empiecen a retar. Cuando nosotros sabemos que más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces, eso es lo que sintió David. Sintió un duro celo de parte de Dios y dijo, no puede ser posible. No puede ser posible. ¿Por qué no vas tú? ¿Por qué no vas tú? ¿Por qué no vas tú? Pero nadie iba porque tenía miedo. Porque sentían terror de ver este monstruo. Este monstruo demoledor era una máquina de guerra. Y todos los varones de Israel que se veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. No estaban ciertos de Dios, no estaban seguros, porque no estaban ungidos. Pero David tenía el poder de Dios. Y cada uno de los hijos de Israel decía, ¿no has visto aquel hombre que ha salido? Y se adelantaban para provocar a Israel. Al que le venciera el rey le enriquecerá con gran riqueza y le dará su hija y exhibirá de tributos a la casa de su padre. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Oh, hermano, este mensaje cuando lo prediqué, los hermanos sintieron tanta estimulación que me volvieron a decir, vuelve a predicar, hermano. Porque David se encendió en celo y dijo, no puede ser posible. Él creía que era una nación santa. Él creía que había Dios en Israel. Él sabía que el Dios a quien ellos servían era el Dios que había creado el universo, los cielos, los mares, aún el aire que respira uno. Él sabía que Dios era poderoso, porque Dios ya se lo había demostrado. Por eso usted debe de creer y debe de acordarse todo lo que Dios ha hecho de milagros en su vida, y eso lo debe de fortalecer más. Entonces, dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así será el hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendieron en ira contra David y dijo, vean hermanos, sus propios hermanos carnales no creían. Entonces, ¿quién es el que tiene que creer? Usted que está oyendo la palabra. David tenía que creer. Si ellos creían, está bien. Si no creían, también. Pero lo importante es que él creyera en Dios, porque él había sido llamado al ministerio. Había sido llamado por Dios y hoy estaba su fe estaba siendo puesta en el fuego, a prueba de fuego. ¿Cuántos de nosotros hoy nuestra fe está siendo puesta en el fuego, a prueba de fuego? ¿Cuántos ya han disertado? ¿Cuántos se están levantando al escuchar esta palabra? ¿Cuántos están temblando porque no están seguros de Dios? Pero es necesario que usted se asegure. Dice, ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Apartándose de él hacia los otros, preguntó de igual manera y le dijo,
El pueblo, la misma respuesta. Fueron oídas las palabras de David había dicho, y la refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá a pelear contra este filisteo. Hermanos, es una locura. Un chamaquito pequeño estaba queriendo defender de las manos de un gigante a toda la nación. Eso lo dice la Biblia. Entonces, Saúl era el hombre más grande entre los israelitas, de hombros arriba, y era el que estaba más agachado, tenía miedo. Y un niño salió diciendo que él iba a vencer a ese gigante. Porque ese niño no contaba con la fuerza de él. Él estaba contando con la fuerza divina, la fuerza de Dios. Dijo Saúl: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué quiero decir? Estás pequeñito. Y ese hombre está viejo, desde su juventud ya usaba espada. Y tú eres un simple pastorcito de ovejas. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. En ese ratito era yo pastor de ovejas, pero hoy yo también soy un guerrero. ¿Qué te pasa? Entonces él se estaba poniendo en la línea del deber. ¿Cuántos en esta noche se están poniendo en la línea del deber? Uno tiene que pararse por la palabra. Si Dios a usted ya lo llamó, usted tiene que creer en su llamado. Salió, dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos. Él estaba viendo a ese gigante como una bestia derribada. Usted tiene que ver no en el problema, usted tiene que ver la victoria después del problema. Entonces dice, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Él se estaba parando por la palabra. Y si hay alguien que se pare por la palabra, Dios está obligado a pararse por él, para respaldar su palabra. Añadió David: el Señor que me ha librado de la guerra, de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de las manos de este filisteo. Y bueno, usted sabe que le quisieron poner armaduras. Él se quitó la armadura, dijo: no puedo pelear de esta manera porque nunca he aprendido así, pero voy a pelear de la manera antigua, de la manera que Dios me ha enseñado. Dios ya lo estaba entrenando en su propia escuela. La escuela de los hombres es una, pero la escuela de Dios es otra. Entonces, ahora lo que Dios le había enseñado es lo que él iba a demostrarlo ahí. Y tomó su cayado en su mano, en el versículo 40 del capítulo 17 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. ¿Sabe qué significa 5? Las 5 letras del nombre de Jesús. Este nombre es el nombre que es sobre todo nombre, que se le dio a Cristo, para que en ese nombre se doble todas rodillas, de lo que está en el cielo como debajo de la tierra, y lo que está en la tierra. Entonces, hermanos, él sacó 5 piedras representando al nombre de Jesús.
en el susurro que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: ¿tú vienes a mí con espada y jabalina? Mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Oh hermano, escuche bien esa palabra. Él se estaba parando por Dios, por la palabra. Ya que nadie se podía parar, él se estaba parando en la línea del deber, en la línea de la guerra. Entonces Dios miró que él se estaba parando y Dios se paró por David. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Mira qué fe. La fe es la certeza, la convicción y la demostración de lo que no se ve pero se espera. David no estaba viendo lo que tenía enfrente, ese problema, no. Él lo estaba mirando la victoria que Dios le había dado. Él estaba mirando que ese filisteo que ya había sido derrotado por Dios. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Oh hermano, qué fe tan poderosa tenía este muchachito. Si Dios pudo hacer con un niño estas cosas, usted que está viejo, está grande de edad, ¿qué no puede ser con usted? Y sabrán toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Usted tiene que correr a la línea de la batalla, pararse por la palabra y usted mirará el resultado. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Es algo glorioso, pero Dios hace grandes cosas. Dice la palabra de Dios: vuestros pensamientos no son mis pensamientos, vuestros designios no son vuestros designios. Entonces, hermanos, por eso es que dudaron de David, porque no traía espada, no traía escudo, no traía jabalina. Pero él traía algo más grande que eso. Él traía a Dios en el corazón. Entonces, hermanos, Dios dirigió esa piedra a tal magnitud que como proyectil penetró en su frente. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Entonces, hermano, quédese con el tema. El pequeño David. Qué glorioso, qué hermoso. ¿Se cumplió la palabra? Absolutamente se cumplió.
Dijo que lo iba a vencer, que lo iba a matar, que Dios se lo iba a dar a él. Y así sucedió. ¿Por qué? Porque él se paró por Dios y Dios se paró por él. Entonces es necesario que vuelva usted a agarrar fuerza como el águila. Vale. Así que, hermanos, vamos a hacer una oración. Dios bendiga su vida de cada uno de ustedes. Maravilloso Padre Celestial, gracias, Señor. No tenemos con qué pagarte tantas maravillas, tantos prodigios, tantos milagros, tantas cosas extraordinarias que has hecho en nuestras vidas. Maravilloso Padre Celestial, bendito eres por todos los siglos y por todas las naciones. Tu nombre es exaltado, Señor, en todo el mundo, desde donde nace el sol hasta la puesta del sol, Señor. Maravilloso Dios, gracias por permitirnos hablar tu palabra, reconociendo, Señor, que este mensaje se titula El pequeño David. ¿Cómo es que un jovencito creía tanto en usted y se paró por su palabra? Ahora permite que nuestros corazones se preparen para recibir tu Espíritu Santo y que también nosotros nos podamos parar por tu palabra, Señor. Bendice a aquellos que van a ver este video, Señor. Permite que cada uno reciba restauración, sanidad divina, sanidad del alma. Blíndanos de todo demonio, de toda hechicería, de encantamientos, de enemistades, de maldiciones, de oraciones satánicas, de toda cosa contraria a la palabra, Señor. Y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Aquellos que están pasando problemas, permite, Señor, que su fe aumente y que ellos puedan ver tu poder y tu gloria, Señor. Y ayúdanos, Señor, a volver a tus caminos, a las sendas antiguas, Padre. Gracias, en el nombre del Señor Jesús el Cristo. Bien, hermanos, ustedes, si quieren hacer una obra del Señor, pueden republicar este video, pueden publicarlos en diferentes grupos, mandarlos a diferentes hermanos, para que ellos también puedan ser bendecidos como usted está siendo bendecido. Realmente dice la palabra de Dios que de gracia recibimos, de gracias tenemos que dar. Que tenga bonita noche. Dios le bendiga. Aleluya.